Rodríguez. En esta ocasión estaré hablando sobre lo que son los métodos numéricos en lo que corresponde a lo que es la optimización de problemas. Los métodos numéricos o técnicas numéricas son muy útiles, ya que mediante una labor de cálculos más o menos intensa conducen a soluciones aproximadas que son siempre numéricas. El importante esfuerzo y aplicación de cálculo que implica la mayoría de estos módulos de estos modelos hace que su uso esté fuertemente ligado a lo que es el empleo del computador, que de hecho, sin el desarrollo que se ha producido en el campo de la informática, resultaría muy difícil imaginar lo que es el nivel actual de la utilización de las técnicas numéricas en ámbitos cada día más diversos. Entre los tipos de métodos numéricos tenemos lo que es el método de Newton. Este método tiene una interpretación geométrica sencilla. De hecho, el método de Newton consiste en una linealización de la función, en donde uno de sus elementos se reemplaza por una recta, la cual consiste en un punto y cuya pendiente coincide con la derivada de la función en un punto específico del elemento. Podemos decir que el método de Newton es un método muy rápido y eficiente, ya que la convergencia de este tipo es cuadrático. El número de cifras significativas se duplica en cada interacción. Otro método que tenemos es el método de la secante. El método de la secante podemos encontrar como su principal inconveniente en cuanto al método de Newton, estriba, que requiere conocer el valor de la primera derivada de la función en el punto. Sin embargo, la forma funcional de la función de x dificulta en ocasiones el cálculo de la derivada. En estos casos es más útil emplear el método de la secante. El método de la secante para dos puntos y no solo para uno como el método de Newton, y estima la tangente, es decir, la pendiente de la recta, por una aproximación de acuerdo. En general, el método de la secante presenta las mismas ventajas y limitaciones que el método de Newton y Raphson, método de Queisy y Newton. Este método es una solución a las limitaciones del método de Newton. En el caso en el que la función objetivo no coincida o no puedan evaluarse las derivadas, estas pueden reemplazarse por aproximaciones de diferencia finita. La desventaja adicional de este método consiste en la necesidad de evaluar funciones adicionales de cada interacción. También es necesario conocer el valor del elemento h, que es el paso de la diferencia finita. Otro método que tenemos es el método de la dicotomía. Este método, el método de la dicotomía, podemos decir que elimina exactamente la mitad del intervalo en cada paso. En este caso, los métodos de la búsqueda de x1 y x2 se encuentran más próximos entre sí, manteniendo una equidistancia con los bordes. El método de Fibonacci. Este método podemos conocer el rango inicial de búsqueda y en cada evaluación el método tiende a acorralar el punto óptimo. La comparación de los métodos de eliminación de regiones podemos decir que es una comparación relativa, donde estos métodos buscan eliminar regiones que se han visto previamente en lo que son los métodos matemáticos, donde se denota un intervalo de incertidumbre original como L0 y al intervalo de incertidumbre final. Después de n evaluaciones de la función cuyo objetivo de la función como tal le llamaremos Ln, suponiendo ahora que consideramos lo que es la reducción fraccional Rf del intervalo original como una medida de mérito de los métodos de eliminación de las regiones. Entre estos tenemos varios, como es la búsqueda de intervalos iguales, el método de la dicotomía, el método de Fibonacci,
y el método de la sección áurea. Podemos decir que, digamos, lo que es la utilización o lo que es la relación utilizada en el método del número de oro, donde digamos, el elemento de la fórmula general lleva a un método de lo que es de la serie de Fibonacci para más de 4 interacciones, que se convierte en el método del número de la sección áurea. En los métodos directos de eliminación de regiones, este tipo de método se centra en lo que es la búsqueda de soluciones óptimas mediante, digamos, sucesivas reducciones de lo que es el intervalo de estudio y en lo que es la eliminación de subintervalos. Si la función es unimodal, se puede definir como un criterio para eliminar regiones donde seguro el óptimo no se encuentra. Para ello necesitamos evaluar lo que es la función en 2 puntos y aplicar algo de lógica. En cuanto a lo que es la interpolación cuadrática, tenemos que esta es o aprovechan la ventaja de lo que un polinomio de segundo grado con frecuencia proporciona una buena aproximación de la forma de la función de la cercanía de un valor óptimo, así como existe una única recta que pasa por 2 puntos. Hay únicamente una ecuación cuadrática que pasa por 3 puntos. De esta forma, si se tienen 3 puntos que contienen un punto óptimo, se ajusta una parábola a los 2 puntos. Después se puede derivar e igualar a 0 y así obtener una estimación del óptimo. Entre lo que son las restricciones tenemos algoritmos de optimización con este problema, este detalle, donde podemos decir que los problemas de optimización con restricciones se pueden resolver usando fundamentalmente las siguientes familias de métodos, entre los cuales están los métodos duales, que resuelven el problema dual en lugar del primal. Tenemos varios métodos en lo que es estos algoritmos con restricciones, donde podemos nombrar lo que son el método de penalizaciones, tenemos el método de los multiplicadores, está el método de lo que son las direcciones factibles, está el método de programación cuadrática secuencial y está lo que es el problema de lo que es el gradiente conjugado. En cuanto a este método, podemos decir que combina las características de la convergencia cuadrática del método de las direcciones conjugadas con las del método de la gradiente. Este método se supone que supone una importante mejora del método del gradiente con un solo pequeño incremento en el esfuerzo de cálculo. La principal ventaja del método es que necesita almacenar muy poca cantidad de información, con lo que puede ser programado fácilmente incluso en calculadora. El método del gradiente, o podemos hablar de lo que es también el método de direcciones conjugadas, método de Powell, ha demostrado que las direcciones llamadas conjugadas son mucho más efectivas como direcciones de búsqueda que otras que pueden ser la búsqueda, digamos, univariante o las direcciones ortogonales. El cálculo de las direcciones conjugadas se puede hacer sin usar derivadas. Este puede ser un concepto básico que lo referimos a la siguiente manera, donde comenzamos con un punto X, un punto X con su elevada a la 0, donde se localiza el punto X elevado, utilizamos la letra A, que es el mínimo en una dirección cualquiera, puede ser S. Elegimos otro punto cualquiera distinto del primero, que puede ser un X1, y localizamos lo que es en X2 o XB, que es el mínimo partiendo del punto X1 en la misma dirección S. Los puntos XA o XB se obtienen, minimizando lo que es la función X elevada a la 0 más lo que es el siguiente elemento S. Se puede demostrar que el óptimo de una función cuadrática que cae en la línea que une a XA con XB
Sin embargo, esta puede ser, digamos, una última afirmación que no es válida para otro tipo de funciones. Continuando con este mismo orden de ideas, nos encontramos en la parte de autómatas, donde podemos ver un ejercicio sencillo, un ejercicio simple de lo que es un autómata finito determinista. Podemos ver en pantalla la representación gráfica de este autómata, donde podemos ver la fórmula general y podemos hacer una breve descripción de los elementos que la componen, en donde podemos ver que Q es el conjunto finito de los estados que denotaremos como Q0, Q1, Q2, entre otros. Está lo que es el alfabeto, el símbolo de la sumatoria, es decir, un conjunto finito de símbolos que formarán palabras o cadenas. Este conjunto de palabras pueden ser podemos decir que formarán concatenando los símbolos de lo que es la sumatoria, que se denota por este símbolo. Tenemos lo que es delta, que es la función de transición, donde va a determinar el comportamiento del autómata, donde podemos ver la fórmula que es delta, paréntesis, Q sub i, luego a, y esto va a ser igual a Q sub j. Es una fórmula, digamos, una fórmula general, donde significa que si el estado Q sub i de lo que representa Q, el autómata recibe el símbolo de entrada digamos, a lo que es el alfabeto, entonces pasa al estado de QJ de lo que es Q, que sería, como ya dijimos antes, el conjunto finito de estados. Tenemos lo que es Q sub 0, que es el estado inicial, el estado en que el autómata se encuentra inicialmente. Y tenemos lo que es F, que es el subconjunto de Q, por lo tanto es finito, que contiene los estados de aceptación o lo que son los estados finales, que son los estados que provocan la parada del autómata. Cuando se llega a uno de estos estados a través de una palabra, digamos una palabra W de la sumatoria del símbolo alfabético, del símbolo de alfabeto, diremos que el autómata acepta a dicha palabra, que es una palabra del lenguaje del autómata. En cuanto a lo que es la representación o el diagrama del autómata finito determinista, podemos representar lo que son los estados mediante círculos que encierran el nombre del estado, como lo dije anteriormente, Q sub 0, Q sub i, entre otros. Está la posible transición, que va determinada con la fórmula de delta, donde digamos, se representa mediante una flecha que empieza en lo que es Q sub i y termina en Q sub j con la etiqueta X. Los círculos de los estados de aceptación tienen digamos, el borde doble. El estado inicial, Q sub 0, se presenta con una flecha que termina en dicho estado, pero que no empieza en ningún estado, en ningún estado. Podemos ver que una simple explicación en pantalla, el estado inicial es Q sub 0 y termina en Q sub 2. El alfabeto del autómata podría ser cualquiera siempre que contenga los símbolos A y B, que son los que, digamos, emplea el alfabeto finito determinista. La función de transición es delta entre paréntesis Q sub 0 A, delta Q sub 0 B, delta Q sub 0 Q sub 1 A y delta Q sub 1 B. Podemos notar que la tercera expresión corresponde, digamos, con lo que es el arco de la parte del estado Q sub i y termina en dicho estado. Esto fue todo, muchas gracias.